Listo, ahorita ya estamos grabando. A ver, la primera pregunta es, ¿cuál fue su primer acercamiento al teatro costumbrista? Bueno, mi primer acercamiento fue en mi grupo de danza, al poner en escena obras de tipo teatro-danza, aquí en Guayaquil, ¿no? Mi grupo de folclore, que se llama Alma Ecuatoriana, empezó a incursionar en el teatro-danza. Entonces yo empecé a trabajar con personajes y manejaba textos, ¿no? Sobre todo amorfinos o alguna historia, por ejemplo, ¿no? Y luego, luego en la inauguración del parque histórico, nosotros inauguramos el parque histórico y estuvimos trabajando 3 años con obras de tipo de teatro costumbrista creadas por Lucho Muecay. Ya. Ajá. Esos fueron mis inicios, obviamente. Ya. Aquí está la pregunta que es un poco repetida, suena repetida. A ver, ¿cuál fue su primer acercamiento al teatro Montubio? Si quiere, puede responder, o sea, podemos darla como que fuera la misma pregunta. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue mi primera vez? O sea, ¿cuál fue su primer acercamiento al teatro Montubio? Sí. Bueno, el primer acercamiento fue al poner en escenas con el grupo Alma Ecuatoriana, poner obras que no solamente lleven el movimiento, sino también por mi vivencia que tuve y mis investigaciones en el campo, estas me permitieron a mí desarrollar la teatralidad. ¿Ya? ¿Ya? Porque hay mucha teatralidad dentro del teatro Montubio, o también llamado teatro costumbrista. Entonces, eso me permitió, por ejemplo, yo monté una obra que se llamaba La Fiesta del Montubio, donde yo representaba lo que es el rodeo Montubio en un dúo, que hubo un festival de dúo, de parejas, y lo hice con un compañero. Entonces yo interpretaba a un amorfinero dentro del rodeo Montubio, ¿no? Dentro del rodeo Montubio, y manejé, ¿cómo se llama? Creé a partir de las investigaciones que hice sobre los rodeos Montubio, sobre todo de General Bernaza, que es el que más me llamó la atención a mí. A partir de eso creé varios amorfinos dirigidos hacia ese rodeo Montubio, que lleven un contexto de lo que es en sí esa fiesta del Montubio, ¿no? Que hay un personaje que ingresa en los rodeos Montubio diciendo amores finos a los espectadores, a las criollas bonitas, a los dueños de las haciendas, ¿no? Eso. Ya. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ha definido históricamente el teatro Montubio? ¿Por qué y cómo lo entiende usted? Bueno, yo partí leyendo a un personaje maravilloso que tuvo Guayaquil, ¿no? ¿Ya? Don Rodrigo Chávez González, don Rodrigo de Triana, ¿ya? Él fue un que se dedicó con el cuadro folclórico Montubio de Guido Garay ¿Ya? a crear obras de tipo de teatro Montubio. ¿Ya? Y llegó a mis manos un poco que él hacía. Luego pude encontrar también las obras de él, aunque marcaban una época, ¿no? Sin embargo, me pareció muy interesante a mí. Y también lo escuchaba en la radio, Toribio,
don Manuel Rendón Briones, don Toribio, que era el papá de una compañera mía que se graduó conmigo, y me gustaba que en la radio se manejaba este tipo de trabajo. Sobre todo, ellos son mis dos más referentes que de pronto me llamaron mucho la atención a mí. Me dieron como ese germen, ese inicio. No te voy a decir nada. No, es que no ves, no me des, pues ya no sigas cambiando y no. La siguiente pregunta es, Es que ya está bien. ¿considera que el teatro costumbrista, que el teatro montubio es una forma de mantener en vigencia la cultura montubia en la actualidad o es una actividad que simplemente representa un entretenimiento de consumo popular? No le sigas cambiando, Mateo. Ahí está bien, porque mira, a ver. Mira, yo creo que la verdad es mantener realmente viva esa teatralidad que hay en nuestros hombres del campo, ¿no? Que está guardada en la memoria nuestra ancestralmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo soy hijo de migrantes montubios, ¿ya? Y creo que en mis genes está eso, aparte de niño vivido en el campo. Y entonces, para mí, la gente del campo tiene una teatralidad impresionante. O sea, tiene una teatralidad maravillosa, ¿ya? Y creo que sí debe ser llevada a escena. Y como Guayaquil es una ciudad, es un puerto, donde la mayor parte somos hijos de migrantes, somos hijos de Montubio, de Cholo, creo que es interesante llevar a escena nuestra cultura montubia, ¿no? Y bueno, pues llevar la escena para que en primer lugar la gente, porque Guayaquil tiene mucho manaba, ¿no? Mucho manaba. Entonces la gente se identifique, se acepte, logre una identidad y que las nuevas generaciones conozcan, porque por decirte, tú le muestras un candil a ellos, a un niño actualmente le muestras un candil y pregunta qué es eso, ¿no? Entonces, cuando pones en escena una obra y utilizas un candil, por decirte, o un elemento, les cuenta que eso utilizaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, antes de que hubiera la energía eléctrica, ¿no? Entonces, como recordar y vivir. Mucha gente inclusive dice, yo nací en una hamaca, yo tuve una casita, viví en una casa de campo. Entonces, como volver a vivir, ¿no? Volver a vivir. No le hagas nada, déjalo aquí como está, por favor, o sea, no le hagas nada, píntalo, nada más. Siguiente. Ya. ¿De qué manera las obras de teatro montubio en las que ha participado han logrado rescatar la tradición oral montubia, incluyendo sus mitos y leyendas? Y aquí tiene unas plumitas rojas, ¿sí ves? Wow. Para mí, una de las más... La primera que la pongo en escena es el Tintín, ese personaje mitológico, ¿no? Que realmente me ha dado mucha alegría, muchas satisfacciones, me identifico mucho con él. Creo que llevo un duende dentro de mí, ¿me entiendes? Soy un duende, ¿ya? Y también el personaje del diablo, ¿ya? Me encanta porque dentro de la cultura montubia me gustó mucho el diablo, no por el miedo, por el temor, ni por la religión, no, al contrario, sino que un decir de la gente, eres el diablo, ¿no? Eres tremendo, eres terrible. Entonces, me siento identificado mucho con estos dos personajes, y un tercero sería un amorfinero, me encanta decir amorfino. Disfruto mucho los amorfinos, ¿no? Me parece el amorfino esa poesía natural, la disfruto, ¿no? Hasta ahora
en estos días estuve haciendo un amor fino sobre los ojos, ¿no? Qué bonitos ojos tienes, verde como el limón. Si tú me permites controlarlo, yo te abro mi corazón, ¿no? Y de ahí empecé a jugar con los ojos negros, con los bares. Entonces, me llama la atención mucho, ¿no? El amor fino. ¿Ya? Entonces, podría decir, ¿cómo era el nombre de la obra en que presentó el Tintín y el nombre de la obra en que salía el diablo? O sea, el Tintín realmente se volvió un personaje dentro de las obras, ¿no? Dentro de las obras ingresó el Tintín, ¿no? Eh, primeramente porque hay la tradición de que él enamoraba a las mujeres blancas, cejonas, velludas, pelos largos, ¿no? Y la dejaba preñada, ¿no? ¿Ya? Y este personaje empezó primeramente como un personaje que ingresaba dentro de una obra, nada más. Luego se volvió protagonista, ¿no? Y he manejado tengo un solo de él, ¿Ya? donde canta, baila, ¿no? Y en el Diablo, en primer lugar, un poco, también así mismo, ingresó este personaje, ¿no? Porque hay la costumbre de que se te aparece el diablo, siempre te andan metiendo el miedo, el temor, ¿no? Y cuando me dijeron, me encantó mucho porque siempre vi en el campo, dentro de la cultura afro, de la cultura montuvia, que la gente te dice a un hombre, ¿no? A un hombre eres el diablo, ¿no? O a una mujer esta es una diabla, ¿no? Pero no es porque tenga rabo, sino por lo pícaro, por lo terrible, por por lo coqueto, por lo juguetón, ¿no? O sea, eso, y eso me encantó, ¿no? Pero el diablo no lo he llegado a desarrollar así, ¿cómo se llama? Con un solo una obra, no. Solo como dentro de una obra, por así, ¿no? ¿Ya? Me identifico mucho con ellos, te cuento. O sea, me siento muy bien como que, o sea, me identifico yo, los disfruto mucho. Estos tres personajes, el Tintín, el Diablo y el amorfinero, un amorfinero, ¿no? Diciendo los amorfinos. Y en el caso del Tintín, ¿de dónde surgió y cuál fue el impulso de llevar este personaje Montubio al escenario? Bueno, yo lo había escuchado mucho en los campos, ¿no? Lo había escuchado mucho en los campos y, y luego que empecé a buscar mucha bibliografía, lo poco que encontré y lo que la gente también oralmente me fue hablando, porque fui preguntando, me encantó porque le encontré una característica porque él camina con las patas para atrás, ¿no? Él es chiquito, ¿no? Y tiene un sombrero grande, es muy enamorador, ¿no? Y lo tengo en tres versiones, te cuento. En una versión para un público común y silvestre. ¿Ya? Tengo una versión, el personaje le gustó mucho para los niños y también hay una versión, te puedo decir, para un espectáculo que hice que es como para un público ya de medianoche, ¿no? Donde el personaje realmente, porque el personaje tiene un falo, tiene un pene muy Ah, grande. Y entonces ese personaje lo hice para adultos en una obra bien tarde y era realmente el éxito, ¿no? ¿Ya? En nuestra cultura, la gente, hay mucha gente, ¿sabes qué? Que lo ha conocido, lo ha visto. Un señor me dijo que él vio una familia donde un tintín, una tintín, los tintincitos, ¿no? Hay mujeres que se le ha presentado el tintín. Hay mujeres que han ido al teatro porque el tintín los perseguía. E incluso, oye, ahí en Soy Su Vivienda, hay la leyenda del duende, ahí del duende, ¿no? Y hay un parque en homenaje al duende. E incluso, mira, lo he llevado a un plano de que mi maestro Yoga La Risa, por ejemplo, dice que los duendes sí existen y viven en nuestras casas, ¿no? Ahorita ellos viven debajo de la tierra, ¿no?
¿ya? A nuestras casas viven actualmente. Mientras nosotros nos vamos de la casa, ellos aparecen y están en la casa nuestra. Son muy juguetones, ¿no? Por ejemplo, si has visto que tú en tu casa se te pierde a lo mejor un cuaderno, un zapato, una ropa y no la encuentras, ¿me entiendes? ¿No? La busca y la busca y no la encuentras. Y de pronto pasan los días y cuando te das cuenta lo encontraste ahí mismo donde lo estabas buscando. ¿Ya? Tengo una anécdota. Yo tengo un local donde yo vivo. Tengo todos los vestuarios, mi utilería, todas mis cosas, mi libro guardado ahí. Y vinieron antes de la pandemia, hubo un congreso mundial de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces ellos decidieron recibir a todo el mundo, toda la gente que vino de todo el planeta, ¿no? Porque fue un congreso mundial con trajes folclóricos típicos, ¿no? Y a mí vinieron a alquilar a mi casa. Vinieron las chicas y los chicos. Cuando vinieron las chicas yo las estaba atendiendo, pero los chicos se volvieron muy locos al ver tantos sombreros, muchas cosas, y empezaron a ponerse los sombreros y a tomarse fotos. Entonces tomaron fotos, yo les entregué los trajes y se llevaron. A la semana vinieron porque había que cambiar a 2 chicas que no le había quedado, bueno, pero ahí ya vino un solo chico. Y cuando él vino, me mostró una foto, me dice, señor, venga para acá, me dice. Yo me tomé una foto en esa esquina, me dice, y mire, dice, aquí hay alguien, me dice. Así es, le digo, aquí, cuénteme. Porque me mostró la foto que se tomaba en ese momento y no aparecía nadie. Entonces, yo lo he sentido, ¿no? Muchas veces al duende. Aunque hubo un momento que ya dije, hasta aquí nomás, ya no quiero saber nada de este personaje, se acabó. Pero luego vuelve nuevamente a activarse ese personaje porque a la gente le gusta. Es un personaje, es un personaje de nuestra mitología, muy interesante, muy interesante. Los niños en el parque histórico van a ver al Tintín, les encanta. Se divierten ver al Tintín para niños, ¿no? Les encanta. Juegan, se enojan con él, se pelean, lo botan. Es chéverísimo. O sea, no pensé que el personaje vaya a ir para niños. No fue concebido al principio para niños. Pero luego es un pretexto presentar en el parque histórico para niños. Chévere. Y ¿cómo ha sido la trayectoria con el grupo de teatro de los compadres? El grupo de teatro de los compadres se llama con el que usted trabajaba, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo ha sido la Bueno, trayectoria del grupo desde los inicios hasta la actualidad? O en su caso, en el tiempo en bueno, que haya estado. Ajá, te cuento. Yo, por ejemplo, te podría decir que el parque histórico se volvió como una casa más mía, te cuento. He vivido ahí muchos años, desde su inauguración. O sea, yo conozco el parque histórico desde antes que se lo construya. El hombre que lo ideó y lo trabajó, lo construyó, fue un arquitecto. El arquitecto, ay, me olvidé ahorita el nombre. Ya. Él era un funcionario del Banco Central, era director del Banco Central. Él mismo puso el billete. ¿Ya? Y me mostró el parque histórico cuando era pantano. Ya, Freddy Olmedo. Y luego nos fue contando qué lo quería construir ahí. Y él nos llevaba casi más de los días a verlo, todo lo que se iba construyendo. Entonces yo vi cómo se construyó el parque histórico, cómo pararon las casas y todo eso. Entonces él le propuso a mi directora Lucho Mecay crear un costumbrista para inaugurar el teatro. Entonces nosotros inauguramos el parque histórico y trabajamos 3 años en el parque histórico de la inauguración. Una vez que ya se inauguró y los 3 años, ahí también ya los compadres también ingresaron, pero ellos estaban en la casita de campo y nosotros estábamos en la casa de Hacienda, ¿ya? Porque hay varias áreas. Ahí yo los conocía a los compadres, que ya los conocía porque iban mis compañeros en el juglar, ¿ya? Trabajamos con ellos y eran eh, ellos eran de Babahoyo. Y mi maestro de aquí del juglar, el de la llana, pues era el maestro de ellos. ¿Ya? Y eran los comediantes de Babahoyo, venían a trabajar acá a la calle. Y trabajé con ellos también, entonces como ya me conocieron, y después que salí los 3 años, te cuento, tuve un pequeño receso, nada más, porque luego me llevó, como ya la gente me había visto en el parque histórico, Hugo Guerrero hizo
una puesta en escena y me llevó a trabajar al Parque Histórico. Y trabajé en el Parque Histórico. Y entonces ya los compadres estaban ahí, también se habían quedado y había ingresado también Retablillo de Mercedes-Benz y todo eso. Entonces un día a ellos les faltó un actor y me dijeron que vaya a hacer un personaje en cinema, pero que vaya por ese día. Y fui ese día nada más, pero resulta que les gustó mucho mi trabajo, bueno, como sabían que tenía experiencia, y me volví a quedar hasta los actuales momentos, te cuento. Hasta, solo ahorita no, se volvió a cerrar por la cuestión de pandemia, pero antes que nuevamente, estuve trabajando, ¿no? Estuve trabajando en el Parque Histórico, entonces se ha vuelto como una casa mía, te cuento, ¿no? Entonces he trabajado en muchas obras con Sarao, con Hugo Guerrero también trabajamos una, y de ahí con la mayor parte de las obras que ha creado los compadres. Hemos creado obras a partir de, de esto, de este tipo de, ¿qué te podría? Experiencia, ¿no? Propuestas hemos creado, porque las obras las vamos creando a partir muchas veces de una palabra, te cuento, de un sonido o de lo que alguien cuenta. Entonces se va creando cosas, se arman historias, que incluso empiezan con ideas que luego las improvisamos, y las obras, ¿sabes qué? Llegan a tener relevancia y consistencia en el mismo parque. Y tú miras por qué, porque el parque es como un teatro de la calle, un espacio al aire libre, es hermoso, me encanta porque el espectador, te nutre mucho el espectador, para mí es un teatro de la calle, el parque histórico, ¿no? Tener al público ahí, al lado con tuyo, y que cada función que damos, sea sábado, domingo, feriado, ¿no? Eh, hay una reacción del espectador maravillosa en ese teatro de la calle, ¿no? Entonces, te cuento que he vivido en el parque histórico con los grupos, ¿no? Con los grupos ahí, sobre todo con Sarao y los compadres y con Hugo Guerrero. Listo. La siguiente es, desde su experiencia como artista escénico, ¿cómo ha sido la investigación corporal que ha desarrollado en base a la personalidad del Montubio? Bueno, y yo desde muy niño iba en las vacaciones al campo donde mi abuelita. Y entonces empecé a convivir con montubios, ¿no? Dormía con ellos, comía con ellos, trabajaba con ellos, tomaba trago con ellos, ¿no? Entonces, siempre fui observador, ¿no? Observador. Entonces, cuando construyo un personaje con respecto a la corporeidad, traigo a la memoria lo que viene al campo. Necesito ir al campo y voy a la fuente para enriquecer y ver esa corporeidad, porque el hombre del campo tiene una corporeidad maravillosa. Uno de los chicos de creación teatral que hizo un entrenamiento del trabajo del campo, ¿no? Ahora también me está proponiendo también otro chico también que le ayude con esa parte muy chévere, porque cada oficio, cada trabajo, cada cosecha, el hombre del campo utiliza su cuerpo de una manera espontánea, para el trabajo, para el juego, para la fiesta, para el trago, ¿no? Tiene una corporalidad única, maravillosa, ¿no? Que luego tú la puedes hacer uso, ¿no? Yo creo que me he valido mucho de la convivencia, me encanta, ¿no? Y también dependiendo de la historia, construyo el personaje. Por ejemplo,
había un personaje muy lindo que me gustaba, Fluvio, ¿ya? Me pusieron de nombre Fluvio. Y en la obra había una yegua que se llamaba Cuchucho, ¿no? Y yo era un montubito, jovencito, ¿no? Entonces la gente me decía cuando me veía, montubito. La gente me identifica muchas veces por donde ando, por el nombre del personaje. Hola, Tintín, me dice, ¿no? ¿Ya? Hola, don Efluvio. ¿Ya? Carrasquilla, también soy un personaje Carrasquilla, también un montón se llama Carrasquilla. Entonces, la gente que me ve en el parque histórico, donde sea que me encuentra, me llama no por mi nombre, sino por el personaje y se les queda el personaje. Se les queda el personaje. Y me habla muchas veces. Hay gente que va todos los domingos a verla, muchas veces a la misma hora, cuando está en temporada, o va a ver los personajes, ¿no? Y se acuerda de los personajes. Entonces, nuestros hombres del campo tienen una corporidad genial, espectacular, ¿no? No se aparecen, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo muchas veces cuando en televisión o alguien coge a un Montubio o sea, lo coge y lo ridiculiza, ¿no? A mí me encanta parodiarlo, satirizarlo, ridiculizarlo, pero realmente hay todo un trabajo de investigación en todo sentido, ¿no? Cómo él camina, cómo él habla, cómo se sienta, ¿no? Cómo juega, ¿no? Cómo escucha, cómo baila, cómo se mueve. Es interesante, ¿no? La séptima pregunta es, ¿cree que el teatro Montubio pueda considerarse una forma o estilo teatral propia y exclusivamente del teatro ecuatoriano, a tal punto de que llegara a convertirse en un referente de nivel internacional si se llegara a explotarlo o indagarlo con mayor interés? Yo sí considero que es un género teatral, ¿ya? Muy interesante porque acá en otro país hubo un hombre maravilloso, don Evaristo, que manejó un personaje, ¿no? Que se identifica mucho con la cultura, ¿no? En México, don Emilio Carballido, ¿no? El mostrar tu identidad, tu cultura, tu idiosincrasia, es hermoso y te vuelve universal. Te vuelve universal. Te vuelve universal. Yo sí creo que es un género para mí muy interesante de estudiarlo. Te cuento una cosa, yo estuve a punto de, solamente por pandemia, no irme, pero aquí al histórico vienen muchos extranjeros, mucha gente, muchos cónsules, y un cónsul pidió que llegaran al Tintín a Panamá, ¿ya? Y nuestra cultura, nuestra identidad, cuando yo estuve en Europa, estuve en España y en Madrid y en Cádiz, nuestra cultura es muy cotizada. Allá con un personaje nuestro que vayas, con una cuestión, les encanta mucho al europeo nuestra cultura. O en Nueva York también cuando vienen mis compañeros, los compadres, o sea, uno llora y la gente llora, ¿no? Porque esa es nuestra identidad, ¿no? Sobre todo este personaje, este Montubio, ¿no? Que es muy teatral, muy cómico. Yo sí creo que el grupo, ¿no? Que profundice y tome muy en serio las corpografías, ¿no? De todos nuestros personajes, de toda nuestra cultura, ¿no? Sobre todo el Montubio, la verdad que se convertiría como en un Charles Chaplin o un Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Se convertiría. Y yo sí considero que debiera darse el énfasis. Mira, porque para mí el juglar fue algo costumbrista.
aunque parezca mentira, y tomaron obras. ¿Ya? Ellos hicieron banda de pueblo, por ejemplo, ¿no? Y tomaban las costumbres urbanas, ¿no? De la gente que vino, porque Guayaquil es una ciudad de migrantes, ¿ya? Es una ciudad de migrantes. Entonces, me parece que era, un man me decía, cholo, me decía, y el man era más cholo que vivía en Manta, ¿me entiendes? Un actor. Ya me pasó por la calle, por aquí Urdesa, gritándome cholo. Y yo me reí, digo, es más cholo que mi persona, ¿no? Pero chévere, inclusive, desarrollarlo al Montubio y también al cholo, ¿ya? Entonces, yo sí creo y considero. Ya. Ya esta es la última pregunta. ¿Qué piensas sobre la vigencia del Teatro Montubio a futuro en la ciudad de Guayaquil? Y yo realmente creo que sería un gran referente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Guayaquil es un puerto donde siempre se exporta cacao, se muestra el cacao, se muestra el café, ¿no? Se abre un restaurante, se abre la gastronomía. Y ¿sabes qué? Ahí está presente nuestra idiosincrasia. Ahí están nuestros montubios, nuestros cholos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para mí, debería crearse, debería haber aquí en la ciudad, en los teatros, debería todos los teatros deberían de presentarse obras de tipo costumbrista, porque eso atraería mucho a los ¿cómo se llama? Al turismo, ¿no? El turista no viene a ver, por decirte, Hamlet, ¿no? No viene a ver Cascanueces. El turista viene realmente aquí a ver nuestra idiosincrasia, quiere conocer qué comemos, cómo somos, ¿no? Quiere conocer nuestra cultura. Yo tengo una alumna que se casó con un alemán, que es alemán, toda la gente viene al parque histórico, ¿no? Y le encanta ver, ¿no? Le encanta acostarse en el petate, ¿no? Vernos a nosotros caminar, ponernos un sombrero, ¿no? Entonces, yo sí creo que el, el teatro costumbrista, te digo, va a ser parte del desarrollo cultural de esta ciudad a futuro. Ahí creo que es un campo todavía virgen de estudiarlo, de profundizarlo y llevar a puestas en escena, por ejemplo, como la que hemos hecho nosotros en el Parque Histórico, que hemos hecho cosas a veces con un sketch y luego se ha transformado en obras, ¿ya? Porque ha sido el escenario, ¿no? Al poner un sketch, se convirtió en una obra, se convirtió en una obra. Siempre termina convirtiéndose en una obra. Empezamos con una cosa de 10, 15 o 20 minutos máximo y termina 30, 45, una hora y a veces mucho más, ¿me entiendes? Pero eso se va dando en conjunto cuando empieza el juego del actor con el espectador. O sea, el espectador te va dando mucho más con los personajes, sobre todo que uno va desarrollando, ¿no? E inclusive, ¿sabes qué? Eh, yo, como yo soy un bailarín de danza contemporánea, ¿no? Mis personajes tienen una esencia, ¿no? Tienen una identidad, pero también tienen una contemporaneidad, ¿no? Y yo introduzco muchos elementos, sobre todo, que hago que este personaje trascienda, se lo vea muy contemporáneo, ¿no? Muy como, muy, muy actual, ¿no? Que el Montuyo cante, baile, actúe, ¿no? Eh, Ahora mismo, la última hora que estaba haciendo, yo me trepaba me trepaba por una ventana, además con una cuerda, y manejaba inclusive, te cuento,
que cuando me trepaba, mira cómo yo tenía un texto que le decía a la Montubia, la llamaba y no aparecía, ¿no? Y a lo que le decía Rapunzel, ¿no? Ella me tiraba una soga, una trenza, imagínate, ¿no? Qué bacán, ¿no? Y luego, cuando estaba ya trepándome arriba, yo me balanceaba y bailaba, me movía y me ponía la música del Titanic, ¿no? Imagínate, ¿no? Cómo siendo los personajes o las obras de tipo costumbrista, le he ido yo poniendo, junto con mis compañeros, sobre todo yo el que le daba esta cuestión, ciertos elementos, inclusive de contemporáneos, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Y que obviamente enriquecen mucho más, ¿no? Se permite mucho más disfrutar de los personajes y de la dramaturgia y de la obra, ¿no? Porque el público es muy exigente, muy exigente, muy exigente. El público que va a ver este tipo de obra costumbrista es muy exigente inclusive, llega un momento que está dentro de la obra o se forma parte de la obra y te da muchos elementos, muchas pautas, ¿no? Muchas pautas. Yo veo realmente que hay un futuro muy, muy bueno para el teatro costumbrista, pero un costumbrista bien, mucho estudiar, de mucha seriedad, trabajarlo. Ajá. Listo, profe. Muchas gracias. Eran todas las preguntas. No, gracias a ti te cuento por en primer lugar hacerme partícipe, ¿no? De tu trabajo, qué chévere, ¿no? Yo digo, es difícil separarme de usted, digo, ¿no? ¿Verdad? Sí, te cuento, te digo porque yo hoy tengo chicos que ya mucho más antes de tu generación y ahora que estuve presencial iban a mis clases o están